Dietrich Bonhoeffer, teólogo y pastor protestante durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania, fue uno de los líderes de la resistencia contra el nazismo, lo que causó como resultado su aprehensión y a su vez su muerte. No escondió su compromiso con Jesús y en uno de sus libros, El precio de la gracia, expresó sobre el discípulo de Cristo lo siguiente: el llamado de Cristo a seguirle se manifiesta de manera práctica en la respuesta del discípulo. Esto va más allá de una mera confesión de fe en Jesús. Se expresa en un acto de obediencia inmediato. Es una conexión entre el llamado y la respuesta. Una sucesión inmediata entre el llamado y la acción. Bienvenidos al canal Hecho Nuevo TM. Hoy continuaremos con nuestra serie Ser o no ser. Ser o no ser, esa es la cuestión. Este dilema comenzamos a resolverlo en nuestra publicación anterior, en donde, referido a ese hecho de identificación con Cristo, expresé por lo menos dos características de alguien que dice ser discípulo de Cristo. La primera de ellas tenía que ver con el hecho de insertarse en la sociedad, no aislarse, sino inmiscuirse en medio de ella, tal como Jesucristo lo hizo al encarnarse y habitar en medio nuestro. La segunda estaba expresada mayormente en la obediencia, la práctica visible de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Hoy voy a plantear por lo menos dos elementos o dos características de un aspecto básico que tiene que ver con aquellos que dicen ser discípulos del Señor Jesucristo. Quien dice ser discípulo de Jesucristo, al igual que Jesús, proclama el reino de Dios. Jesucristo, al comenzar su trabajo, su ministerio o su obra en esta tierra, al acercarse a la humanidad le expresó lo siguiente: el reino de Dios se ha acercado. Estas palabras de Cristo anunciaban la introducción de un sistema de valores, de principios, de práctica totalmente diferente al que existía para ese entonces, mostrándole a la humanidad que estaba gobernada por una estructura y un sistema de maldad, de injusticia, de opresión. Pero su encarnación, su mensaje, su proclama, su obra abría el camino, iniciaba en esta tierra un sistema totalmente distinto, totalmente diferente, construido en su mensaje, construido en su obra. Aquel que dice ser un discípulo de Jesucristo, de igual manera comparte, expresa a la humanidad que el reino de Dios está presente, en Cristo se ha iniciado. ¿Es usted un discípulo de Jesús? ¿Vive bajo las normas de este nuevo reino, de este nuevo sistema? ¿Lo anuncia, lo proclama? Es lo natural, lo que debiera suceder en todos aquellos que dicen ser discípulos de Jesucristo. Pues Cristo presentó a sus seguidores los valores, la ética y las prácticas de este nuevo reino.
un mensaje que igualmente deben hacer llegar a la humanidad todos aquellos que dicen ser discípulos del Señor Jesucristo. ¿Cómo formarán parte las personas de este reino si no se les anuncia? Quien dice ser un discípulo de Cristo anuncia el mensaje del reino de Dios. Porque el mensaje del reino de Dios es el mensaje del Evangelio, de la buena noticia. El reino de Dios está aquí. Las personas pueden acercarse con libertad por medio del mensajero, en este caso Jesucristo. Esta palabra, reino, aparece cerca de 90 o más veces en las palabras de Jesús, mostrando el camino y la forma de cómo las personas podían formar parte de este sistema dirigido y construido en Dios. Pero también es un mensaje que expresa que todos pueden ser parte del reino. No es un imperio impuesto. Este es el mensaje de la buena noticia. Algunos fariseos o algunos religiosos de su época le preguntaron a Jesús: ¿cuándo comenzará Dios a reinar aquí? Jesús les respondió a estas personas: el reino de Dios no es algo que pueda verse, tampoco que puedan decir está aquí o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Amigo, ¿te identificas como discípulo de Jesucristo? ¿Estás consciente que el reino de Dios está presente? ¿Eres parte de ese reino? Pues somos embajadores del mismo y es necesario hacer conocer, declarar, mostrar a quienes nos rodean que el reino de Dios está aquí. Obviamente, hoy hay cualquier cantidad de mensajeros del antirreino. Utilizan cualquier plataforma para promulgar un sistema de valores y propiciar que las personas vivan ajenos al reino de Dios, a la ética, a las prácticas propias de este sistema gobernado por Dios. Los discípulos de Cristo, en lugar de huir o evitar la confrontación, se mantienen firmes anunciando la presencia activa del reino de Dios. En la actualidad, igualmente existe una cantidad de noticias que perturban: inseguridad, virus, creados o no, injusticias laborales, gobiernos opresores, sistemas destructores de la vida, de la familia. ¿Qué debe hacer quien dice ser un discípulo de Cristo? Esto nos lleva a mostrar otra cara de ese anuncio que tiene que ver precisamente con la denuncia, con la resistencia. Un discípulo de Cristo no es un ser ni anónimo, invisible y menos pasivo ante las injusticias, las miserias que se presentan y se siembran en esta tierra por medio de sistemas destructores. El Señor Jesucristo denunció abiertamente ese sistema y estructura de maldad cuando dijo: el maligno no viene sino solo para destruir, para matar, para robar. En términos prácticos, Cristo denuncia que ese sistema de maldad, dirigidos por opresores, dirigidos por instrumentos del mal, sencillamente causan muerte, destrucción, roban vida, roban esperanza, roban salud. ¿Debemos ser indiferentes ante ello? Muchos de los seguidores de Jesús posteriormente sufrieron la cárcel, sencillamente por anunciar un sistema de valores diferente, una manera de vivir y ser distinta. Causó persecución, dolor, martirio en muchos de ellos, y a través de la historia eso ha sido igual, no ha cambiado. ¿Debe cambiar en la actualidad? Mencioné a Dietrich Bonhoeffer. Fue un líder protestante quien no ocultó su compromiso con Cristo
y denunció toda esa estructura de maldad construida por el nazismo y su líder Hitler, lo que le llevó a la horca. El mensaje de Dietrich se mantiene en la actualidad y es un ejemplo para muchos de los seguidores de Cristo en la actualidad. Por ello, mi pregunta es, ¿realmente eres un discípulo de Jesús? Esa es la cuestión. Un discípulo de Cristo no se sienta sin mover su corazón, sus acciones, su esfuerzo, su mensaje a demostrar que en este mundo hay sistemas, hay estructuras que roban la alegría, que roban la felicidad, que roban de alguna forma aquello que puede al hombre convertirlo en un ser distinto. El discípulo de Cristo no es alguien silente, indolente ni anónimo en medio de estos sistemas de maldad. Se estará preguntando por qué. En una oración, Jesucristo le dijo a su Padre antes de partir: Padre, yo no te pido que quites a nuestra gente de este mundo, te pido que los guardes del mal. Allí han quedado, allí están. Jesucristo oró por nosotros, por los discípulos de Jesús, sencillamente para que tuviésemos ese valor, esa fuerza de poder, en medio de este sistema, que es un sistema antirreino, antidios, etc., nosotros podamos declarar, anunciar y denunciar aquello que no está bien y mostrar que el reino de Dios está presente y que es posible que los hombres puedan tener un sistema de vida, un sistema de valores, una práctica totalmente distinta. Hay muchos sistemas opresores, hay muchos sembradores de miseria, hay muchos flautistas de alguna manera entreteniendo y mágicamente envolviendo a muchos en un sistema que lleva a la destrucción. Razón por la cual Jesucristo le expresó a sus discípulos: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero no solo es un acto de buscar, es un acto también de practicar, es un acto también de anunciar. Un discípulo de Cristo anuncia el reino de Dios. La idea no es una invitación a engancharnos en una discusión con los sistemas de este mundo, sino a entender y practicar el verdadero sentido de la predicación. El querigma es un anuncio, pero también una gran denuncia. Además de mostrar las bondades, los beneficios de pertenecer al reino de Dios, de igual forma denuncia como un acto profético todo aquello que perturba y que es antirreino. Aquí es importante recordar las enseñanzas y esa metáfora que enseñó o compartió el Señor Jesucristo refiriéndose a sus discípulos. Ustedes son sal y luz, identidad, principios, comportamiento y misión en medio de un mundo que necesita conocer que el reino de Dios está presente. Hemos llegado al final de esta publicación. Ciertamente, el reino de Dios está presente y activo. Dios no está muerto y tiene a hombres y mujeres que son mensajeros de esa nueva estructura, de ese sistema que nace a partir de Jesucristo. ¿Somos discípulos de Cristo? Pues sencillamente anunciamos el mensaje de libertad, el mensaje de restauración, de esperanza. Pero de igual forma denunciamos aquello que separa al hombre de Dios. Denunciamos aquello que le oprime, aquello que le quita vida y que no le da la oportunidad de ser una persona diferente, una persona distinta. Esto es posible en la actualidad porque el reino de Dios sigue activo y presente en medio de la humanidad. Muchas gracias por llegar hasta el final de esta publicación. Creo que me parece que deberías compartirla con otros, no solo escucharla, no solo disfrutar un poco de este mensaje. ¿Eres un discípulo de Jesús?
Si no lo eres, te invito a involucrarte. Te invito a ser parte del grupo de hombres y mujeres que siguen al Señor Jesucristo. ¿No sabes cómo llegar a Él? ¿Cómo acercarte? ¿Qué tal si me contactas y compartimos o conversamos al respecto? Muchas gracias por estar acá. Continuaremos con esta miniserie, Ser o no ser.